Maniobras semiológicas de abdomen. Maniobras semiológicas de intestino, estómago y apéndice. Maniobra de chamoy. El paciente se debe encontrar en posición de cúbito dorsal, con las manos extendidas a los lados de su tórax. El médico debe estar situado a la derecha del paciente para comenzar a realizar la maniobra. Se debe realizar una palpación con los dedos en la zona epigástrica con movimientos bruscos provocando un ruido hidroaéreo. El ruido es normal hasta las 6 horas posteriores a la ingesta, y si el tiempo es prolongado y la maniobra es positiva, se sospecha de un síndrome obstructivo del píloro. Maniobra de Glenard. En esta maniobra el médico debe colocarse por detrás del paciente, lo toma entre sus manos a la altura del estómago y lo suspende hacia arriba. El paciente experimenta la sensación de alivio. Cuando el médico suelta el abdomen, esta sensación es reemplazada por dolor. Maniobra de Leven. Consiste en provocar con la mano derecha sobre el epigastrio dolor solar y con la mano izquierda, utilizando el reborde cubital, se levanta la víscera y se observa a medida que se eleva el estómago cómo se va atenuando el dolor. Palpación del colon transverso. Esta maniobra se realiza con una palpación bimanual. Se empieza desde el epigastrio hasta la zona del mesogastrio. Al alcanzar el colon transverso en la línea media y con los 3 últimos dedos de cada mano, se trata de llegar hacia los extremos laterales, identificándose como un cilindro. Maniobra de Seagout 1. Se debe comprimir el colon ascendente con la mano derecha en forma de pinza, el pulgar haciendo presión en el flanco derecho o poniéndose a los 4 dedos sobre la región lumbar. Esta maniobra produce distensión del ciego. Maniobra de Seagout 2. La palpación se realiza deslizando el borde cubital de la mano derecha de afuera hacia adentro, en sentido transversal al eje del órgano. Maniobra de Prone. Se realiza la palpación del ciego por deslizamiento transversal del borde radial del dedo índice derecho. Maniobra de Hosmer-Metzer. La maniobra se realiza en el punto apendicular realizando una presión moderada, mientras que se pide al paciente que extienda y levante la pierna con un ángulo de 50 grados. Signo de la tos. Mientras se palpa el punto apendicular, se pide al paciente que tosa con fuerza. Esto puede producir dolor en la misma zona de palpación por aumento de la presión abdominal. Signo de Robson. Consta de una respuesta dolorosa en el cuadrante inferior derecho, después de realizar una presión en el cuadrante inferior izquierdo, debido a que el peritoneo está irritado. Signo del músculo psoas. Para realizar esta maniobra se debe colocar al paciente en posición de cúbito lateral izquierda, pidiendo que lleve su pierna derecha hacia su cadera. El signo es positivo si el paciente localiza el dolor en la fosa ilíaca derecha y en la raíz del músculo. Signo del músculo obturador. Para realizar esta maniobra se debe colocar al paciente en una posición de cúbito dorsal. El paciente debe flexionar el muslo sobre la cadera y realizar una rotación interna. Si se presenta dolor en la fosa ilíaca derecha, es signo positivo. Maniobras de hígado y vesícula biliar. Maniobra de Wilmes. Esta maniobra es bimanual. Con la mano oponente pasiva, el examinador debe colocar su mano izquierda en la región posterior en dirección oblicua hacia abajo y hacia la línea media, perpendicularmente a la 12ª costilla. Con la mano derecha va a palpar con la técnica de mano de cuchara. En esta técnica el examinador coloca su mano en sentido transversal al borde hepático, con los dedos flexionados en forma de cuchara. Se presiona con suavidad debajo del reborde costal. Durante la inspiración profunda, los pulpejos de los dedos del médico percibirán el desplazamiento del borde hepático. Maniobra de Matthew. Para esta maniobra el médico se debe colocar a la derecha del paciente a la altura del tórax, las manos oblicuas entre sí, cruzando ambos dedos índices y elevados de forma que los pulpejos de los 3 últimos dedos de ambas manos formen una línea recta paralela al borde hepático. La palpación se empieza con los dedos semiflexionados dirigidos hacia los pies en la fosa ilíaca derecha hacia arriba, siguiendo la línea hemiclavicular y deprimiendo la pared. Al llegar cerca del reborde costal, se solicita que el paciente realice una inspiración profunda. Maniobra de Chaufard. Para esta maniobra se colocan los dedos índices y medios
de la mano izquierda en el ángulo costal muscular derecho, por debajo de la 12ª costilla del paciente. Con esta mano se genera un pequeño impulso hacia arriba después de la inspiración que nos permite percibir con la mano derecha el reborde hepático. Maniobra de Gilbert. El médico debe colocarse a la derecha del paciente dirigido hacia los pies. Las manos deben estar unidas por los pulpejos de los dedos índices y medio. La mano izquierda debe estar perpendicular al reborde costal. La palpación inicia en fosa ilíaca derecha y se asciende hacia hipocondrio derecho. Maniobra de Glenard. La maniobra consiste en colocar la mano izquierda en la región costolumbar derecha, con los 4 dedos por detrás y el dedo pulgar por delante debajo del reborde costal. La mano derecha se coloca sobre la pared anterior en la parte más declive para rechazar hacia el hipocondrio derecho la masa intestinal. Maniobra de Devoto. Para realizar esta maniobra, las 2 manos del médico deben estar en contacto por los dedos índices. Se colocan a la derecha del ombligo sobre la pared abdominal y se rastrea de abajo hacia arriba hasta alcanzar el reborde inferior del hígado, tratando de pasar por debajo del mismo. Maniobra de Murphy. Para esta maniobra se presiona con ambos pulgares formando un abanico en la línea medio clavicular, transversalmente al reborde costal en inspiración profunda. La maniobra es positiva para colecistitis si causa mucho dolor. Maniobra de Fiesinger. En esta maniobra se aplica la mano sobre el hipocondrio derecho, pidiendo que el paciente inspire profundamente y suave. Esto va a provocar un dolor punzante en casos de colecistitis calculosas. Maniobra de Abraham. Se coloca al paciente en la posición de cúbito dorsal y se busca el punto medio en la línea trazada desde el 9º cartílago del ombligo. Aquí se va a hundir 1 o 2 dedos de la mano derecha. Si este provoca un dolor vivo, es positivo para colecistitis calculosas. Maniobras de páncreas. Punto pancreático de Desjardins. Se describe a 6 centímetros del ombligo sobre la línea que une al ombligo con la axila derecha. Si se lo presiona genera dolor que posiblemente provenga del conducto de Wirsum. Maniobra de Groot. Se coloca al paciente en decúbito dorsal con las piernas flexionadas. Por debajo se puede poner una almohada para provocar lordosis con el objetivo de relajar la pared muscular y aproximar el páncreas hacia la pared anterior del abdomen. El explorador coloca la mano derecha en el reborde externo del músculo recto anterior del abdomen. Desde este punto se hace presión hacia la línea media del recto anterior, permitiendo así explorar el páncreas a profundidad a nivel del cruce entre la aorta abdominal y la columna vertebral. Maniobra de Mallet-Guy. El paciente debe estar en posición de cúbito lateral derecho con los muslos semiflexionados hacia el abdomen. El médico posiciona la mano de tal manera que esté a la altura del cartílago noveno a una distancia de 3 a 4 centímetros del reborde costal. Se procede a deprimir la pared del abdomen colocando los dedos por debajo de la parrilla costal en dirección a la región laterovertebral izquierda. Por último, se levanta la base de la mano y se hunden los dedos de tal manera que se pueda bordear el estómago en su profundidad y provocar dolor profundo en el páncreas. Maniobras de Bath. Maniobra de Merlo. El paciente se coloca en decúbito intermedio dorso lateral derecho con las piernas semiflexionadas, el brazo derecho a lo largo del cuerpo y el izquierdo colgando por delante del tórax. El examinador ubicado a la izquierda del paciente palpa el bazo con su mano derecha en cuchara, mientras que la izquierda colocada en fosa ilíaca derecha hace presión como si se tratara de llevar el contenido abdominal hacia la celda esplénica. Maniobra de Nagel. El paciente debe estar en decúbito intermedio lateral derecho, mientras que el explorador se encuentra por detrás del paciente en contacto con la espalda. Las manos exploradoras en forma de cuchara se apoyan y desplazan la parrilla costal hacia abajo. Palpación en mano de cuchara. El paciente debe estar en decúbito dorsal. El examinador con la mano izquierda o derecha en forma de cuchara palpa al acecho por debajo del reborde costal derecho la aparición del borde esplénico. Esto durante inspiración profunda.
Palpación monomanual de vaso. La mano derecha se coloca de plano dirigida hacia el eje de la 10ª costilla, deprimiendo suavemente la pared abdominal. La palpación comienza por encima de la sínfisis medio-pubiana y se continúa hacia la celda esplénica. Palpación bimanual de bazo. El médico examinador abraza con la mano izquierda la parrilla costal para fijar las costillas y exagerar la movilidad del diafragma, mientras que la mano derecha se coloca en plano dirigida hacia el eje de la 10ª costilla, deprimiendo suavemente la pared abdominal. La palpación comienza por encima de la sínfisis medio-pubiana y se continúa hacia la celda esplénica. Maniobras de riñón. Maniobra de Guyon. El paciente adopta una posición de cúbito dorsal con piernas extendidas, mientras que el médico se pone al lado del riñón que se desea explorar. Se levanta el riñón con la mano de apoyo ubicada en el ángulo costo-vertebral. Se pide al paciente que inspire profundamente, lo cual ocasionará que el riñón se desplace hacia abajo hasta 2 centímetros. La mano exploradora se posiciona por debajo del reborde costal hacia la profundidad. Maniobra de Glenna. Esta maniobra se la realiza en 3 tiempos. Acecho. Se coloca la mano contraria al riñón que se desea explorar, por debajo y paralelo a la 12ª costilla, y el pulgar en región abdominal formando una especie de pinza. Captura. Durante la inspiración el riñón a palpar sobrepasa la pinza dígito pulgar, permitiendo capturar el riñón. Escape. Durante la inspiración el riñón se escapa de la pinza digital. En caso de que no lo haga, se sospecha de ptosis renal. Maniobra de Goelette. Mientras el paciente está parado con la rodilla flexionada del lado del riñón a explorar apoyada en una silla, el riñón desciende 2 centímetros. El médico explorador se sitúa al lado del riñón a examinar. La mano de sostén toca la región lumbar fuera de la masa muscular. La mano exploradora presiona con la punta de los 3 dedos del medio por debajo de la confluencia condrocostal. Se flexiona los dedos y esto permite explorar el riñón. Maniobra de Israel. Se le pide al paciente que inspire profundamente con la boca abierta mientras se posiciona las manos de manera paralela en región lumbar y abdominal. Al comenzar la inspiración, la mano posterior empuja la pared hacia adelante mientras que la mano anterior profundiza progresivamente. Maniobra de Montenegro. El paciente debe colocarse en decúbito ventral. La mano pasiva del explorador se ubica en la región lumbar del riñón con los 3 dedos del medio en contacto con el espacio costomuscular, mientras que la mano activa puesta transversalmente hacia el abdomen frente a la masa renal efectúa impulsos hacia arriba de tal manera que la mano pasiva recibe las ondas de choque. Es también conocida como la maniobra de peloteo inverso. Peloteo renal. El paciente se pone de cúbito dorsal mientras que el explorador se pone al lado opuesto del riñón a explorar. Las manos se disponen de manera pasiva y de manera activa, donde la mano pasiva está ubicada en el espacio costomuscular y la mano activa de manera transversal en el abdomen. Con la mano activa se deprime el abdomen de tal manera que la mano pasiva palpará los choques recibidos de la víscera desplazada.